Es importante, primeramente, recordar que Ticket Buy es una iniciativa compartida entre las 3 diputaciones forales y el Gobierno vasco, que dice tener como objetivo establecer una serie de obligaciones de modo que, a partir de su entrada en vigor, todas las personas físicas y jurídicas que realicen una actividad económica en el País Vasco, con independencia de su volumen, deberán utilizar un software de facturación que cumpla con los requisitos técnicos exigidos por las administraciones vascas. El nuevo sistema pretende teóricamente que las haciendas forales controlen los ingresos de las actividades económicas de las personas contribuyentes y, en particular, de aquellas actividades enmarcadas en sectores que realizan entregas de bienes o prestaciones de servicios a los consumidores finales, cobrados en gran medida en efectivo. Asimismo, dicha información se utilizará para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En apariencia, el objetivo del Ticket Buy puede ser apropiado si realizamos un análisis en bruto de la propuesta de la implantación. Nadie pone en duda la conveniencia de reforzar la lucha contra el fraude fiscal, pero existen cuestiones que desde Vox no compartimos. Y empezaría precisando que en realidad es un sistema informático de control sobre los contribuyentes, control desde las haciendas forales. Como decía, nadie puede cuestionar la necesidad de estrechar el cerco al fraude fiscal, pero tanto el modelo como las formas y el colectivo sobre el que se pone el foco deberían de ser diferentes. Nos parece un ejercicio de control abusivo y desproporcionado sobre el entramado empresarial, estableciendo prejuicios preventivos, poniendo el foco en pequeños comerciantes, sobre todo en los que colocan las sospechas del fraude fiscal. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, en su artículo 2.2, excluye de su ámbito de aplicación el tratamiento de datos personales efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. Y es preciso recalcar que el Ticket Buy, sin lugar a dudas, supone una intromisión y una injerencia en los hábitos de compra de los ciudadanos y, a nuestro juicio, excede la información necesaria para combatir el fraude fiscal. Es una suerte de gran hermano que tiene acceso a más información de la que realmente necesitan para realizar una adecuada fiscalización. Es necesario establecer un sistema que permita conciliar y hacer compatibles el respeto a la privacidad de los ciudadanos con la lucha contra el fraude fiscal. Si traspasamos y desbordamos determinadas líneas que salvaguardan la privacidad de la ciudadanía, corremos el riesgo de quebrar un derecho básico y fundamental de nuestro Estado de Derecho. Desde este grupo consideramos que la lucha contra el fraude fiscal debe tener límites que salvaguarden, en todo caso, los hábitos privados de compra de los vascos. Así que seamos cautelosos. El exceso de celo, de control y fiscalización no puede vulnerar derechos fundamentales protegidos por la legislación. Pero esta no es la única cuestión que no podemos compartir con los impulsores de una medida que, lejos de garantizar la igualdad, fomenta desigualdades pese a haber sido impulsada por una administración, el Gobierno vasco, que debería representar a todos por igual. Pese a ello, su implantación está sujeta a todo tipo de desigualdades. Sirva como ejemplo que los tiempos de su puesta en funcionamiento van a ser diferentes en cada territorio. En Vizcaya, la implantación de este sistema se va a retrasar hasta el año 2024. En Álava se va a implantar en 2022. En Guipúzcoa, en cambio, el calendario es diverso, si bien coincide con Álava al completar su implantación a lo largo de este año. Llama la atención, pues, la desigualdad, la clara desigualdad y la falta de armonización digital en esta cuestión. Carece de sentido alguno que el sistema se implante y se exija en un uso momentáneo en diferentes tiempos temporales, ya que la lucha contra el fraude fiscal no entiende de tiempos. Pero a tenor de las fechas señaladas, parece que esa batalla contra el fraude fiscal es más urgente en Álava y Guipúzcoa que en Vizcaya. Si el sistema realmente va a ser tan efectivo como ustedes anuncian, el comienzo de su aplicación debería ser armónico, ya que lo contrario supone que existan territorios donde la defraudación será más accesible. Por tanto, armonicen los tiempos y realmente apuestan por este modelo. Pero la desarmonización no se limita únicamente al ámbito temporal. También el apartado fiscal existe un total desajuste entre territorios, donde encontramos notables diferencias en todo lo que se refiere a las ayudas que se van a proporcionar. Se opta por el sistema de deducciones fiscales en el impuesto de sociedades y en el IRPF, y en Vox consideramos que no es el sistema más adecuado.
Las diferencias, como acabo de comentar, son muy notables. El porcentaje deducible en Vizcaya en los citados impuestos alcanza el 30%, mientras que en Guipúzcoa llega al 60%. En Álava inicialmente la deducción es del 30%, pero si la implantación del sistema se realiza con un mes de antelación a la fecha obligatoria, la deducción entonces sería del 60%. ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Qué se logran con ellas, además de generar confusión y, en algunos casos, agravios comparativos? ¿Y qué decir del acceso a ayudas extras de 1.200 euros para aquellas empresas y comercios que emitan sus facturas en euskera? Esto solo en Guipúzcoa. Es un despropósito el planteamiento, pero aún lo es más que no sea común a las 3 provincias. Un despropósito más. Son un elemento de desigualdad y de desarmonización fiscal. Vivimos en una región donde disponemos de organismos y herramientas para garantizar la igualdad fiscal de todos los vascos y, sinceramente, creemos que la diversidad de las deducciones fiscales ofrecidas por las 3 haciendas forales abundan en una brecha fiscal que no compartimos. Desde luego, la iniciativa no nos sorprende, pero la consideramos absolutamente inaceptable. Responde, sin duda, a esa obsesión que tiene el nacionalismo vasco por tratar de imponer con calzador sus políticas lingüísticas. También en la lucha contra el fraude fiscal, imposición del euskera en todo ámbito. Señor Azpiazu, el fraude fiscal no entiende de idiomas. Esto, como ya he comentado, nos parece un agravio inaceptable y lo es porque pretende que por el simple hecho de que un comerciante utilice un idioma pueda recibir una subvención de más de 1.000 euros, que se le niegan a quien haga uso de este otro idioma en el País Vasco, por lo cual es absolutamente inaceptable. Podemos completar el agravio de desigualdades con otro capítulo y volvemos a Guipúzcoa, donde la implantación del Ticket Buy no será obligatoria para las personas mayores de 60 años, algo que no se ha planteado en el resto de las provincias. Y ahí está el error, el agravio comparativo, porque la medida es razonable, pero no la exclusividad. Una prueba más de que en realidad estamos hablando de 3 iniciativas distintas y no de una común para todos los empresarios y comerciantes de la Comunidad Autónoma Vasca. Y me explico. Tiene sentido que exista un eximente para las personas mayores de 60 años, siempre que sea con carácter generalizado en las 3 provincias, debido a que muchas personas de una determinada edad no encuentran más que dificultades en el manejo de las herramientas informáticas. No podemos negar la realidad y esta nos indica que existe una brecha digital generacional que no es ajena a ninguno de los territorios. En resumen, la extensión de este sistema es un canto otra vez a la desigualdad. Y es una apuesta por la desigualdad también en lo que se refiere al modelo de financiación. Diputaciones y Gobierno vasco se han decantado por el referido modelo de deducciones, obligando a los afectados a adelantar inversiones que oscilan entre los 500 y 4.000 euros, dependiendo del tipo de comercio. La realidad del sector en el que se aplica el Ticket Buy es de una diversidad enorme. Hay negocios que no tienen acceso a Internet por no necesitarlo, que carecen de elementos informáticos porque no los precisan o porque desconocen cómo funcionan. Incluso los hay que no tienen una máquina registradora adaptada y, en consecuencia, ponerse al día será mucho más costoso para unos que para otros. No olvidemos que Ticket Buy es una imposición de las administraciones, una iniciativa que deberían costear las propias administraciones. ¿Cómo justifica el Gobierno vasco y las diputaciones forales obligar a comerciantes que jamás han defraudado a Hacienda a asumir cuantiosas inversiones para prevenir los delitos de otro? No olvidemos, señor Azpiazu, el momento que todos vivimos, los ciudadanos y los comerciantes, duro, difícil y que contrasta con esos buenos tiempos que viven las haciendas vascas, con un incremento de la recaudación fiscal que ronda el 18%. Llenan sus arcas al tiempo que imponen una medida que promete adelgazar las de las personas que han de aplicarla. Supongo que eso es lo que el Gobierno vasco y las diputaciones entienden por velar por el interés común, que en su caso es el interés propio. Y con todo esto volvemos al tema de las deducciones. No olvidemos que hay empresas que no van a poder beneficiarse de ellas. Y le digo especialmente en el caso de las aplicadas al impuesto de sociedades. Hemos de recordar que esto se aplica sobre los beneficios empresariales. De ahí que nos preguntemos cómo pretenden ayudar a aquellas empresas que no arrojan beneficios, sin ellos y con un gasto obligado que consideran absolutamente innecesario. Es decir, una situación que perjudica de forma muy especial a quienes están pasándolo mal. Una suerte de puntilla para muchos de ellos. El incremento del gasto de la cesta de la compra se ha disparado a niveles desconocidos, que no son pocos además los que tienen dificultades para llegar a fin de mes, y las administraciones además les están exigiendo un esfuerzo extra de inversión en un momento en que tan solo abrir la persiana supone un duro esfuerzo. Por eso, señor
Azpiazu, le vamos a hacer la pregunta que todos estamos esperando que nos responda. ¿Consideren ustedes que es la mejor forma de luchar contra el fraude fiscal? Pues asuman ustedes el coste de esa batalla y no lo repercutan en quienes ni han defraudado, ni lo hacen, ni tienen pensado hacerlo. Fijen mejor el objetivo de sus acciones. Sin duda, el Gobierno vasco es la administración que debería liderar las correcciones a realizar. ¿Están ustedes dispuestos a hacerlo? Bueno, yo le quiero retirar lo que he señalado anteriormente. Yo también conozco comerciantes, evidentemente, más de uno y más de dos, ¿no? Yo no sé tantos como usted, porque no me dedico al sector del comercio, pero conozco bastantes. Y además hemos hablado de estas cuestiones y nadie me ha trasladado este tipo de cuestiones con la gravedad que usted me está planteando. El proyecto Ticket Buy es un proyecto conjunto de las haciendas forales y, efectivamente, del Gobierno vasco. Y es un proyecto armonizado en sus fundamentos. Luego las haciendas forales lo aplican en cada uno de los territorios porque son los competentes, evidentemente, para ello. A partir de ahí no alcanzo a entender dónde radica la desigualdad de la contribución de los vascos y las vascas al sostenimiento de los gastos públicos que usted insinúa. Señora Azpiazu, no se confunda, no es mi tranquilidad, es la tranquilidad de muchos autónomos y comerciantes que están esperando a que esta implantación les suponga un duro coste a sus bolsillos. Conozco el tema en detalle, claro que lo conozco en detalle, aunque no hubiese estado en el momento en que se aprobó en el Parlamento vasco, porque tengo mucha relación con los comercios. No sé si en su caso ocurre lo mismo o está más preocupado de estar aquí que de andar con los comerciantes para ver cuál es el problema que tienen. En la implantación del Ticket Buy ustedes lo han instalado lo mismo para un comercio de última generación que para la tienda de chuches de toda la vida. Golosinas y tremendo soporte informático para que las diputaciones, en una suerte de película de Spielberg, dispongan de su gran hermano para la anticipación al fraude. Del calendario de implantación obligatoria del Ticket Buy se deduce que dicho fraude es cosa de alaveses y guipuzcoanos, porque lo tienen que poner antes. Sin embargo, es un problema menor en Vizcaya, porque hasta 2024 pues no hace falta instalarlo. ¿Alguien puede explicar semejante despropósito? Señora Azpiazu, tanta es la urgencia para no poder permitirse una misma fecha para todos por igual e idénticos procesos de incorporación al sistema en las tres provincias. Por cierto, ya ve que no se me acaban las preguntas. ¿Cómo explica que ni una sociedad, ente o fundación dependiente del Gobierno vasco haya implantado el sistema dentro del periodo voluntario? Entiéndame que, como seguramente usted también sabe, el ejemplo es un valor añadido en un proceso que tanta polvareda está generando y que está además rodeado de tanta polémica. Estas medidas, señora Azpiazu, lo único que le digo es que tienen que ser iguales en toda la región para que no haya ningún tipo de agravio comparativo. Hay que garantizar la igualdad de todos los vascos y en eso está en su mano en este momento, porque aunque lo hagan las diputaciones forales, como usted muy bien ha dicho, esto ha partido del Parlamento vasco y del departamento en concreto suyo. Por lo cual, le seguimos diciendo que los agravios comparativos son inaceptables. No tiene usted más que, ya le digo, pasearse por los comercios, en este caso de Álava, que son los que yo conozco muy bien, y verá la cantidad de problemas que hay. Gente mayor, de más de 60 años en Álava, que no se pueden acoger a ese fundamento que sí se ha aplicado en Guipúzcoa. ¿Por qué no lo extendemos a todos? Los que son mayores de 60 años lo son en Álava, en Vizcaya y en Guipúzcoa, por lo cual deberían acogerse a ese beneplácito que únicamente se ha dado en Guipúzcoa. Y por otro lado, no podemos aplicar una normativa impuesta sin subvencionarla al 100%. Si usted quiere que todos cumplan con sus obligaciones, que le vuelvo a repetir, estoy muy de acuerdo, subvenciónenlo al 100%. Los comerciantes autónomos no están ahora mismo capacitados para hacer un desembolso económico para su beneficio. Por lo cual, muy bien, vamos a gestionar el fraude fiscal, pero vamos a hacerlo soltándonos un poquito el dinero de los bolsillos que previamente ya hemos pagado todos los contribuyentes. Porque le recuerdo que es un software que hay que pagar anualmente, que hay que actualizar anualmente y que nadie está diciendo a esos comerciantes al final de año el desembolso que van a tener. Pero yo le aseguro que es muy elevado, con el consiguiente problema de que no saben manejar la informática la mayoría de ellos, y ustedes no se han preocupado de eso. Solo se han preocupado de instalar el Ticket Buy, pero no de las consecuencias que tiene para toda la población. Y una población que además en estos momentos, tras una pandemia, una guerra y una problemática que no sabe usted lo elevada que es, les está poniendo más trabas en el camino. Lo que van a conseguir, en vez de centralizar las empresas
Aquí, en el País Vasco, es que se vayan a Miranda de Ebro, donde de momento no les exigen tales consecuencias. No me haga así, señor Azpiazu. Yo tengo un comercio desde hace mucho tiempo y sé de lo que hablo. Vuelvo a repetir, mejor se pasearía usted por todos los comercios de Vitoria y hable con las personas que regentan esos comercios para que le expliquen los problemas y pueda tomar decisiones al respecto para, por lo menos, hacérselo más fácil. Implantemos el Ticket Buy, pero hagámoslo de manera más fácil y, sobre todo, equitativa entre las 3 provincias, porque todos pagamos los mismos impuestos, por lo cual no hay tanta prisa, hagámoslo todos en común, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Y le repito, no generemos más agravios comparativos entre provincias porque usted responde de las 3 provincias y en su mano está, señor Azpiazu.